Hola, buenas tardes, bienvenido, feliz Navidad. Hoy es martes 25 de diciembre. Dije que no íbamos a tener programa, pero sí vamos a tener. Entonces, vamos a empezar un programa. Tengo un invitado, Eloy Vargas. Vamos a estar hablando de ansiedad. Y este tema, yo sé que estamos en época navideña y que hay mucha gente que este tema le causa un poco de conflicto, el tema de la Navidad, ¿no? Hay mucha gente que le ocasiona ansiedad incluso. Entonces, me di a la tarea de hacer un poquito de remembranza en cuando yo sufrí esta ansiedad, y platicando con Eloy, que sigue la página muy de cerca, yo sigo la de él también. Nos dimos cuenta que los dos habíamos pasado por este proceso y que lo habíamos de alguna manera manejado en un inicio de manera distinta, pero habíamos llegado a la misma conclusión. Entonces, Eloy, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Eloy es de Zacatecas, pero reside aquí en California también, lo cual me dio mucho gusto saber que estábamos cerquita para poderlo tener en el programa. Lancé una encuesta donde decía que si habías tenido alguna vez ataques de ansiedad o de pánico. El 90% de la gente me dijo que de ansiedad, y solo una persona nunca los había experimentado. Me decían que ataques de ansiedad sí, pero de pánico no, lo cual se me hace, para empezar, no te puedo hablar clínicamente o médicamente cuál es la diferencia, pero yo pensé que un ataque de pánico era realmente volverte loco, o sea, ponerte en pánico. Cuando yo experimenté el ataque de pánico, yo ni siquiera me di cuenta que estaba yo sufriendo el ataque de pánico, porque a ver, espérame, ¿se oye ¿lo pueden bajar, porfa? ¿Se oye muchísimo? ¿Quién es? Oh, es que me está distrayendo, perdón, es que se oye un ruido. Bueno, cuando yo tuve mi primer ataque de pánico, fue de una forma que yo no me la esperaba. Me empezaron palpitaciones fuertísimas, muy, muy fuertes. Sentí que me iba a dar un infarto. Me empecé a ver todo así como de colores. Por supuesto que tú, cuando no estás familiarizado con esto, las palpitaciones eran tan fuertes que creí que me iba a dar algo en el corazón. Y me llevan al hospital. Y me dicen, estás teniendo un ataque de pánico. Pero lo chistoso es que yo me sentía tranquila. Únicamente tenía taquicardia, pero yo no estaba en pánico. ¿Cómo fue contigo? Pues yo creo que yo sí estaba en pánico. ¿Sí? La primera vez que fui, sí me sentía muy desesperado y bueno, no sabía qué era lo que me estaba pasando. Traía el pulso muy acelerado. Entonces, también, bueno, esa fue una vez, pero llegué a caer al hospital como 3 veces también. ¿Con los mismos síntomas? ¿Con los mismos taquicardia? síntomas. La última vez que caí fue hace 2 años. Caí, estaba en mi trabajo, estaba como guardia de seguridad. Entonces, pues, había tomado, un día antes no había dormido bien. Tomé café ese día en la mañana, cosa que no hago porque ya sé que el café, la cafeína, causa ansiedad. Me causa ansiedad. Entonces, me tomo el café y me empiezo a sentir mal. Me empiezo a sentir desesperado. Pero aparte de desesperado, el pulso del corazón lo traía muy acelerado. Y sentía como que me iba a desmayar. Entonces lo que hice fue acostarme en el suelo y esperar a mi compañero. Le llamo a mi compañero, le digo, me siento muy mal. Me llega la ambulancia, porque me llamaron a la ambulancia, y los paramédicos ven que traigo altísimo el pulso, ¿no? Y me dicen, no, pues vamos a tener que llevarte al hospital. Cuando me llevan al hospital y todo, pues me decían, pues no, ya te hicimos todas las pruebas y todo está bien. Y me preguntan, ¿has tenido alguna vez un ataque de pánico, ansiedad? Y ya pues les dije que sí. Y ya simplemente me dejaron allí. O sea, la máquina en ese momento estaba... ¿No se oye? ¿Se oye? A ver, vamos a ver. Simplemente me dejaron allí. Sí, se oye. Ok. Entonces me dejaron ahí acostado en la camilla, los doctores. Y se escuchaba porque cuando te tienen conectado como a una máquina donde te están monitoreando el pulso y todo eso. Entonces yo escuchaba que estaba acelerado, o sea, y eso me causaba a la misma vez como que más síntomas, porque yo me desesperaba. Yo decía, bueno, tengo acelerado el pulso, estoy escuchando la máquina que está... O sea, eso te ponía nervioso. Eso me ponía más nervioso. Y eso a la vez te alteraba, o sea... Además, pues, que llegue la ambulancia a tu trabajo y te lleve de ahí en la ambulancia, o sea, era como... Pues era mucho, era demasiado para mí, aparte de eso.
Entonces, ya estando allí, te digo, en la camilla y todo eso, los doctores, como sabían, ya les había dicho que había pasado por ansiedad, por pánico, me dejaron ahí solo y pues sí, ya después de un rato se me empiezan a bajar los síntomas, empecé a escuchar a la máquina que ya estaba normal, por así decirlo, mi pulso Pero estaba me normal. comentaste que tú durante 2 años, al principio, que los padecías o que estabas experimentando los ataques de pánico, no sabías que eran ataques de pánico. No sabía. ¿Te enteras cuándo? Me enteré digamos, los primeros 2 años no me enteré. Después fui con una psicóloga. La psicóloga, o sea, yo al explicarle mis síntomas que tenía, me sentía muy desesperado, con ganas de salir corriendo y como si tuviera un nudo en la garganta. Ese era y sudoraciones en frío y demás. Entonces le cuento ya mis síntomas y me dice, pues a lo que me dices es ansiedad, es un ataque de pánico lo que te llegó a dar y ansiedad, padeces ansiedad. ¿Te recetaron medicamentos? Me recetaron medicamentos, los cuales los tomé como se supone que es para 30 días una pastilla, pero la pastilla me decían que la partiera a la mitad o que nomás me tomara la cuarta parte de la mitad, de la pastilla. De la pastilla. O la mitad de la pastilla. Entonces lo que hacía yo era tomarme la mitad de la pastilla, pero aún así yo me tomaba la pastilla y yo me sentía como un zombie. Híjole, bueno, pues aún no he saludado a la gente que esté conectada, pero les quiero decir que tengo, por supuesto, que siempre me baso en lo que algunos escritores dicen, y en este caso busqué lo que Eckhart Tolle define como ansiedad, ¿no? Y dice que la ansiedad es la preocupación y que estos son pensamientos inútiles. Es un criadero de problemas que está en la mente que no lleva a nada bueno. Y el cuerpo cree que te está pasando algo muy grave, pero en realidad no. Solo son pensamientos, pero el cuerpo no lo sabe. Y es muy malo vivir con esto durante años, pues nos quita el bienestar incluso físicamente. O sea, prácticamente dice que tienes que estar atento para ver qué clase de pensamientos crea tu mente. Te decía de los medicamentos porque yo cuando experimenté la ansiedad o el ataque de pánico, eso es lo que a mí se me hacía como extraño, que yo llegué al hospital, porque igual que tú, por medio de una ambulancia, llegué al hospital creyendo que era algo del corazón, y cuando a mí me reciben, o sea, yo me sentía fuera de la taquicardia muy en paz, o sea, muy tranquila, únicamente confundida. Empecé a experimentar algo que se llama despersonalización, que es como que te extraes de tu cuerpo, como que tu mente y tu cuerpo están completamente en 2 lugares distintos. Entonces, cuando yo llego y estoy confundida, pero tranquila, según yo, me dicen las enfermeras, oh my God, trae un ataque de pánico. Cuando me dicen ataque de pánico, yo volteé y dije, ataque de pánico, están más histéricos ustedes que yo pensaba, ¿no? Cuando me pasan a la camilla, yo me sentía muy tranquila, traté de meditar, pero no pude, porque como estás como separado de tu cuerpo, por así decirlo, cuando yo cerraba los ojos no sentía esa conexión para poder meditar que siempre sentía. Entonces, se me hacía extraño porque me tenían, por supuesto, conectada a una máquina que monitoreaba mis pulsaciones, mis latidos, y de repente la máquina se disparaba, la alarma, porque mis latidos subían, y llegaba el enfermero y me daba una gritoniza, me decía, te tienes que calmar. Pero lo extraño es que yo estaba extremadamente calmada, o sea, yo decía, ¿calmar de qué? Pero evidentemente mi cuerpo estaba reaccionando solo, estaba como en un tipo de trance, y eso es a lo que yo no entendía cómo era un ataque de pánico si yo me sentía en paz. Hubo un momento que me doy cuenta y bajo la mirada hacia mis brazos y mis brazos estaban así, pero yo no lo sentía, no había sensibilidad, no tenía sensibilidad, estaba por parte de despersonalización, es que pierdes la sensibilidad, pero mi cuerpo estaba sumamente ansioso y yo me sentía tranquila. Entonces los ataques de pánico no necesariamente te llevan a esta área de ¡ah! O a lo mejor porque yo ya tenía cierto entrenamiento mental cuando me dieron a mí que los manejé desde otro lugar. Yo algo que siempre tenía o experimentaba era temblor interno. Siempre habría como un temblor interno. O sea, yo lo sentía en la parte de la espalda y entre los órganos yo sentía como un temblor, como que había algo que me descontrolaba. Que eso yo sentía que a la vez me subía el pulso y sudoraciones, como te digo, desesperación,
no sé, o sea, te sientes como que no estás en tu cuerpo, te sientes... Yo le platicaba a Eloy que cuando estaba yo en el hospital, mi esposo me tocaba la mano, pero yo le decía, es que es increíble que siento que estoy dentro de una pecera. O sea, estoy viendo tu mano sobre mi mano, pero no la siento. No la siento. No sé si los síntomas sean los mismos para todos, pero, por ejemplo, yo les decía que mi experiencia era como si yo estuviera dentro de un ataúd y el ataúd era mi cuerpo. O sea, que te sientes encerrado en tu propio cuerpo, por eso dan muchas ganas como de salir corriendo. Y una de las cosas que les quiero yo, que fue mi experiencia, cómo yo lidié con esto, porque por supuesto lo primero que quieren es medicarte. Yo le pedí al doctor que me dejara manejarlo. Cuando ya me dijo, sabes que esto es una cuestión de ansiedad, es mental, yo le pedí que me dejara tratar de canalizarlo yo de una manera natural, o sea, sin medicamentos, sin nada externo, únicamente con control mental. Y lo estuve haciendo así, y como lo que ya les he dicho, la emoción es una reacción del pensamiento, es la reacción que tiene tu cuerpo de un pensamiento. Entonces, evidentemente, si la ansiedad es una emoción, tiene que ver con algo que yo estaba pensando. Y lo más curioso es que me di cuenta que yo caigo con esta crisis de ansiedad en el hospital como 2 semanas después de que yo había pasado una crisis. Estaba yo teniendo muchos problemas en mi vida personal. Cuando se resuelven a las 2 semanas, ¡pum!, se me manifiesta la ansiedad. Entonces la doctora ahí fue donde me dijo, has tenido problemas, pero pues yo ya tenía 2 semanas bien, con todo resuelto, todo en orden, y yo no, pues todo está bien. Me dijo, pero hace poco tiempo tuviste problemas, y pues sí, yo venía saliendo de una crisis personal fuerte. Y le digo, pues sí, pero yo ya estoy bien desde hace 2 semanas. Me dijo, ok, ya tu cuerpo lo resintió, ya lo está manifestando. Entonces, cuando yo me entero de eso, empiezo a hacer todo lo que aprendí durante el proceso de certificación de coaching y todo lo que he venido practicando a diario, que es que durante el ataque de ansiedad no me crea todo lo que mi mente me está diciendo, porque te empieza a decir, te vas a morir. ¿Ves? La muerte chiquita. Es la muerte chiquita. ¿Tú cómo lo manejabas? Que no, pues sí, también simplemente no creyéndome todos los síntomas tal vez, pero pues como lo manejaba también yo trataba de hacer respiraciones, pero meditaciones, pero entrar en meditación es muy difícil. Cuando tú estás con ansiedad no puedes meditar. Pero ya después que aprendí también técnicas, porque después de que me dio los ataques de pánico y todo eso, aprendí una técnica que se llama biomagnetismo. Ajá. Entonces aprendí a ponerme los imanes en ciertas áreas del cuerpo, que esos imanes lo que hacen es le llaman pares emocionales y te controlan, te ponen en un estado de más tranquilidad, por así decirlo. ¿Te neutralizan la emoción, será? Te neutralizan, será eso, te borran la emoción, no sé, pero me empezó a ayudar mucho también. Y bueno, hubo varias cosas que yo hice. Hacía como eso de respiraciones. Respiraba, por ejemplo, inhalaba 2 segundos por 2 segundos y sacaba el aire por 4 segundos. Entonces eso hace que tu cerebro entre como en un estado de calma. Uh-huh. Porque es como que todo está bien. Haces un vacío entre pensamiento y pensamiento. Por eso es que dicen las respiraciones, cuando tú estás deteniendo cuando inhalas y sostienes ¿cómo se dice? El breath, el aire, pues. Y después exhalas, eso crea espacios de vacío entre pensamiento y pensamiento, uh-huh, que es lo que te viene a dar como esa tranquilidad, esa paz. Sí. Te baja la tensión, te baja la ansiedad. Por eso es muy importante las respiraciones. Yo en mi caso, por ejemplo, otro de los síntomas que a mí tenía es que se me paralizaba la cara. Me empezaba a hormiguear todo el cuerpo y haz de cuenta que sentía que la cara se me hacía como para atrás, o sea, fuertísimo. Y es algo que yo le contaba a Eloy. Yo nunca había experimentado ataques de pánico. Esto yo los viví todo el 2017. ¿Y cómo fue? Yo estaba atendiendo a una cliente que tenía ataques de pánico y ansiedad. Entonces, pues yo estaba enfrente de ella coachándola, pero de alguna manera, pues no es lo mismo leer sobre esto que empatizar a través de tu propia experiencia. Llámale casualidad o como me dijiste tú, a lo mejor yo lo pedí, así lo tomé, créanme que estabas lo tomé. Resonando con ella. Estaba resonando con eso, lo tomé como un regalo de alguna manera,
porque yo creo que la única forma en que yo me podría acercar a alguien que tiene este tipo de situación es desde mi experiencia cómo salí de esta. Llegué al punto en que definitivamente ya tenía yo muchos meses con esto, empiezas a no poder respirar, te sientes muy agitado, no sabes cuándo te va a dar. Yo nunca me sometí al no salir por miedo a que me fuera a pasar algo, porque sí tenía yo el conocimiento de que era algo mental y que si es algo de la mente yo siempre lo voy a poder controlar, siempre que no me crea todo lo que me está mandando, ¿no? Esta parte egótica, ¿no? Entonces, pero hubo una vez que fue tan fuerte que fui al doctor. Yo iba al doctor, pero no cuando me daban las crisis. Cuando te dan la cita, bueno, tú dices, es que me dan esto y esto y esto. Pero esa vez se dio que cuando yo hice la cita, yo llegué en medio de una crisis. Llegué con palpitaciones, con falta de respiración, de eso que estoy en medio de un ataque, pero yo tenía cita, no llegué a urgencias. Cuando me vio el doctor, le dije, ¿sabe qué? Deme lo que me tenga que dar. Deme lo que me tenga que dar porque ya no puedo más, esto no es vida. Y él me dijo, te puedo dar medicamento, pero lo tienes que tomar durante 9 meses. En lo que he estudiado, sé que parte de lo que hacen los medicamentos para la ansiedad o los ansiolíticos o antidepresivos es afectar el área del neocórtex, donde radica la conciencia. Y pueden volverse adictivos y puedes incluso tú volverte adicto a esa sensación de no pasa nada. Sí. Le pedí una última oportunidad de dejarme manejarlo con la mente, o sea, con control mental, con fe, con todo lo que hago, todas mis prácticas diarias. Y así fue. Una de las cosas que yo descubrí es que si te aprietan, eso hace también que se da un poco el síntoma. Yo estudié en una clase de psicología biológica. Las vacas, antes de ordeñarla, las pasan en medio de una presa de 2 planchas, haz de cuenta, porque ellas sufren de ansiedad, padecen ansiedad. Entonces van caminando y bajan estas presas donde las tensan un poco y ellas se van relajando. Y eso supuestamente hace que la ordeña sea mucho más sencilla. Entonces, cuando yo tenía los ataques, yo necesitaba que me apretaran por lo menos la mano mi esposo. ¿A ti qué te funcionaba directamente, aparte de las respiraciones? ¿Alguna vez intentaste eso? No, la verdad, no. Nunca llegué a intentar eso de apretarme. Porque, bueno, los primeros 2 años que me daba la ansiedad, como te digo, igual también palpitaciones, sudoraciones en frío, me sentía mareado todo el tiempo, comía algo, me mareaba la comida. Entonces yo todo ese tiempo que estuve así, yo no sabía que tenía ansiedad. Digamos, yo sabía que algo me pasaba, pero nadie me decía, ¿sabes qué? Tienes ansiedad. Entonces eso es más difícil todavía, cuando no tienes un diagnóstico. Ya cuando yo supe que tenía ansiedad, dije, bueno, entonces ya... algo que yo dije, bueno, si la ansiedad es un estado creado por mi mente lo va a tener que corregir. No sé cómo, pero lo va a tener que corregir. Y quiero contarles algo. Yo hago este programa también porque yo sé, cuando yo me enteré que por lo menos el 80% de la población mundial experimenta ansiedad, no sé si todos ataques de pánico, porque no me sigue quedando muy claro la diferencia, porque a mí cuando yo fui me decían que eran ataques de pánico y ansiedad, los dos. Entonces, el 80% de la gente los padece. ¿Por qué? Porque estamos con la enfermedad del siglo XXI, que es el estrés, ¿no? Y la ansiedad no es otra cosa más que preocupación, porque estás viviendo en el futuro y estás teniéndole miedo a que pase algo o a que no pase algo, cierta cosa. Entonces recuerda que cuando estás teniendo ansiedad es porque estás en exceso en el futuro, estás en miedo. El último que recuerdo que me dio, el último ataque fuerte, porque de ahí yo ahorita, por ejemplo, tengo algún síntoma de ansiedad en este momento. Claro, a todos nos es algo que no se va del todo, pero ya no le das demasiado interés. Ya sabes cómo lidiar con él. Y ya sabes que es simplemente un síntoma físico que no tiene nada que ver, algo te quiere decir, pero vaya, cuando yo identifico que estoy teniendo, por ejemplo, empiezo con el hormigueo, digo, ok, a lo mejor tomé café o cosas así, o ¿sabes qué? Me alteró esta situación. Entonces ya empiezo a trabajar en lo que me llevó a la ansiedad más que en el síntoma mismo. Pero yo cuando experimenté el más fuerte que experimenté, iba yo en el freeway, en la autopista, carro lleno, o sea, yo iba en la parte de atrás, iba mi esposo al lado, iba una amiga,
y el freeway iba súper lento. Me entra un ataque de ansiedad y el más fuerte, que les digo, porque empecé a sentir que el estómago haz de cuenta que se daba vuelta, como que se paralizaba y la lengua se me torcía. Y yo iba en el carro y dije, por supuesto tu mente empieza a atacarte con pensamientos de te vas a morir, ¿no? Es que ahora sí, esta es la buena, ¿no? Ya, se te va a paralizar el estómago, se te paraliza el estómago. Una embolia. Sí, te va a dar una embolia, un derrame cerebral. Empieza, y eso es en lo que tienen que ustedes tener mucha atención. Todo ese mundo de pensamientos no son verdaderos. No digo que, si ya cuando tú estás diagnosticado con ansiedad, o sea, que tengas en cuenta que te va a llegar todos estos pensamientos de miedo donde tú crees que te estás muriendo o que te vas a morir. Si te los crees, vas a darle poder a esa ansiedad. Es que el problema es que, digamos, todo está en tu mente, sí, pero tu mente lo está creando, pero los síntomas son reales. O sea, allí es donde nos cuesta. Porque tú los síntomas, o sea, a mí uno de los síntomas que comencé desde el principio era que me dolía el estómago, pero aparte del estómago me dolían los músculos. A mí los músculos, todo del cuello, parecía como si yo hubiera corrido una maratón. Las piernas, los muslos de las piernas, todo tenso, siempre tenso. Y digamos, siempre estaba tenso mi cuerpo, entonces yo decía, ¿cómo es posible que mi cuerpo está haciendo todo eso? Pero sí, digamos, tu mente está creando todo eso, pero los síntomas pues están ahí, y es que eso es lo malo. Y es que el síntoma, sabes que incluso dicen que el síntoma es una interpretación más, el dolor es una interpretación más, tu cuerpo está manifestando algo que tú estás pensando, la emoción es únicamente la reacción corporal a tus pensamientos. Así es. Si tú logras hacer un entrenamiento mental donde esas historias, que fue lo que a mí me pasó en ese día en la autopista, que era tan fuerte el síntoma, pero si te lo crees porque realmente crees que está sucediendo, porque ahí está, ¿cómo dices que no está sucediendo? Ahí está. Sí, está. Pero si te lo crees, lo potencializas. Entonces lo que hice yo si fue... lo creas. Exacto, entonces lo que hice yo fue, ¿qué puedo hacer? Si yo ya sé que pensamiento positivo, o sea, o pensamiento neutraliza el pensamiento negativo y nada más necesito que me aprieten. Entonces yo no le decía nada a nadie, le decía a mi esposo, apriétame la mano, apriétame muchísimo la mano. Le dije, estoy teniendo un ataque. Y yo, de eso que tienes ganas de bajarte del carro porque estás queriendo huir de algo, que es de esa sensación. Y como me sentía yo realmente encerrada en mi cuerpo, una de las sensaciones, lo primero que se te ocurre es correr, ¿no? Y me daban ganas de decirle a mi hijo, para el carro y salirme corriendo. Pero esos impulsos, sé que es lo más lógico sería seguirlos, ¿no? Porque tú estás buscando sentirte bien, pero ese es el juego de la mente. Entonces, lo que hice yo fue empezar a neutralizar el mundo de pensamientos que se me venían de, no, es que ahora sí te vas a morir, no, es que se te está paralizando el corazón, o sea, ve cómo se te están checando la lengua, que tú sigues creyendo que eres tú quien lo está pensando y no eres tú. Es ese ego que está bombardeándote con pensamientos de miedo. Lo que hacía era yo empezar, tú sabes que estás bien, tú sabes que esto es un ataque de pánico más, esto no es más fuerte que tú. Entonces, a la vez que yo estaba escuchando esa voz, yo la neutralizaba con el todo está bien, es un ataque de pánico, no está pasando nada, todo está pasando en tu mente, tu cuerpo está manifestando lo que tú te estás creyendo, vete en luz, vete sana, y empiezas de alguna manera a que el diálogo interno, esa voz que te está diciendo que te estás muriendo y que te vas a morir y que ya valiste, le vas bajando el volumen y vas tú conscientemente, y eso es a lo que voy, a voluntad, aunque no te lo creas en un inicio, a voluntad, pensando que estoy bien, esto no es mío, esto no me pertenece, esto es una creación más de mi mente, y empecé al grado de que los síntomas, o sea, como empieza a bajar ese pensamiento negativo, pues te dejas de entrar en pánico, calmas un poco la sensación de pánico porque estás subiendo la voz que te está diciendo que estás bien. Y esto sí lo puedes hacer, tú lo puedes controlar. Eso fue lo que me llevó a mí a darme cuenta cómo realmente tú tienes el control siempre y cuando estés alerta de que esa voz que te está causando miedo no es genuina, no eres tú, es tu falso yo, es el que está identificado con el cuerpo. ¿Cómo ves? Yo lo llegué a experimentar, eso que dices de, por ejemplo, esas ganas de salir corriendo, pero yo lo llegué a hacer. ¿Sí? Yo me iba corriendo y volví otra vez volví a mi casa, por así decirlo,
Y sí me daba cuenta de eso, de que, por ejemplo, mis síntomas a la vez me causaban más síntomas, por así decirlo, mis mismos pensamientos, y decía, bueno, tengo acelerado el pulso, tengo ganas de salir corriendo y todo eso, y a la misma vez entras como en un círculo vicioso donde sigues y te creas el personaje, digamos, de que tienes que estar enfermo y que tienes que estar sintiéndote mal, y entre más te crees eso, más te metes ahí y más te dan los síntomas. Fíjate, yo hace unos meses, un año, algo así, no, en mayo del año pasado, yo veía, estábamos en una playa, y yo veía que una sobrina mía estaba cruzando por un ataque de ansiedad. Ella estaba de lejos, pero ya logras identificar los síntomas. Yo, por ejemplo, como te digo, yo la ansiedad la padezco o la experimento, o sea, ya como un día a día, pues es algo que no estoy peleándolo ya con eso. Yo ahorita de repente siento el hormigueo y digo, pongo un poco de ansiedad, pero no le doy mucho poder. Y yo vi cuando mi sobrina estaba caminando, y yo la vi que estaba en medio de una crisis, estaba hablando por teléfono, y la vi que estaba en medio de una crisis de ansiedad. Instintivamente, y en base a mi experiencia y en base a lo que te digo que vi, que aprendí en esta clase de psicología biológica, que prensan a las vacas antes de ordeñarlas para bajarle la ansiedad, caminé hacia ella. Ella se sentó en un camastro, y caminé hacia ella, y ella estaba de espaldas hacia mí, y llegué, y por instinto, por no sé, agarré y la abracé y la apreté fuertísimo, lo más fuerte que pude. En ese momento yo podía sentir su corazón y su respiración súper acelerada. Entonces yo únicamente cerraba y empezaba a repetir lo mismo que me repetía a mí misma, lo repetía para ella, ¿no? Y la apreté y empecé a sentir cómo empezó a bajar su pulsación y empezó a bajar su respiración. Por supuesto que de alguna manera energética, tú que te dedicas a esto, se me pasó a mí un poco de la ansiedad, pero yo estaba tranquila porque yo sé que yo ya la podía, yo sabía cómo controlarla. Pero cuando la apreté muy fuerte, y empecé a elevar, digamos, la frecuencia en los pensamientos, su ansiedad se dio totalmente. Y que hubo un momento que me dijo, ya estoy bien, tía, ok, y en ese momento dije, sí es cierto, el apretar, el que te aprietes, sí funciona. Si están atravesando algún ataque de ansiedad o algo, busquen a alguien que o los abrace, o que no les diga nada, que no les llene. Lo que menos quieren es echar más información a su cerebro, lo que menos quieren es meter más pensamientos a su cerebro. Lo único es aprieta y ya. Y ustedes en ese momento trabaja en tu mente, en debilitar todo lo que te está ocasionando miedo, porque te va a alterar todavía más el síntoma. Sí. Bueno, en biodescodificación siempre dicen eso, ¿no? Que el miedo al futuro, la ansiedad. Y pues sí, entras en un miedo al futuro, y miedo al qué va a ser de mí, miedo a qué me va a pasar. Por así decirlo, yo la última vez que me dio el ataque de pánico, yo me iba a mover de casa, yo me iba a mover a vivir yo solo. Entonces sí traía muchas cosas, muchos problemas, como bien comentas que te dijeron en los doctores. A mí algo así traía muchas cosas, problemas en la familia y cosas así. Entonces, y estaba también la cuestión de que me iba a mover de casa. Entonces yo decía, bueno, y si lo voy a hacer, si voy a poder pagar la renta y todo eso. Entonces, sí, o sea, eso es cierto de que es miedo al futuro, porque es anticiparse al futuro. Entonces, recuerden que la ansiedad, como yo lo veo, no es malo. Todo esto, como yo lo veo, es un regalo que me está diciendo algo tienes que arreglar en ti, que no estás identificando. Si no lo estás viendo, tu cuerpo te lo va a venir a recordar. Entonces, cuando tú estás creyéndote todos los pensamientos que llegan a ti como si fueran una verdad absoluta y creados por ti, vas a desarrollar síntomas así. Recuerden que la mente egótica, la mente egotista, como le dice Cartol, que es el ego, esa es su función. Su función es venir a decirte todas estas cosas que te remuevan por dentro, porque seguramente hay algo que no tienes trabajado. Pero bueno, vamos a mandar unos saludos porque tengo algunas, más bien a leer algunas preguntas para enfocarnos en el tema.
Jonathan Hurtado, mi gracias Jonathan, dice saludos, tema muy importante. Antonio de Jesús dice muy buen tema y herramienta para los que sufren de ansiedad, se enteren de los síntomas y poder reconocerlos. Así es. Antonio de Jesús tiene una pregunta, ¿los ataques de ansiedad te pueden llevar al suicidio? Por supuesto, si te estás creyendo que realmente, es que es una sensación muy fuerte, es una sensación como te digo, muy los síntomas fuerte. son reales. No puedes respirar, te dan cuando menos te lo esperas, pero no tanto el síntoma físico es feo, sino como el mundo de pensamientos fatalistas que se te vienen. Dice Melquiades Silva, ansiedad y ataques de pánico me torturó por 12 años, horrible. Melquiades, ¿cómo lograste salir de ellos? Pipo MK, mucho gusto, gracias por vernos. Rafael Lupercio dice, yo tengo 6 meses con ansiedad y estrés y eso se siente muy feo. A trabajarlo, el 90%, dicho por doctores, y porque no quieren usar el 100%, por no hacerlo absoluto, pero el 90% de las enfermedades son generadas en el estrés, y esta es una más de ellas que es manejable. Créanme, está aquí un caso, está otro caso, ahorita vamos a andar un poquito más en cuando decidiste dejar el medicamento. Jonathan dice, ansiedad, exceso de futuro, depresión, exceso de pasado. Es verdad, así es, porque en el presente no está sucediendo nada. En el presente es lo único que hay, pero nuestra mente dual, nuestra mente dual nos está llevando a un mundo, a un tiempo lineal. ¿Me explico? Que estás o en el futuro o en el pasado, y entonces estás, por lo que dicen, la locura, no estás viviendo lo único y absoluto que está sucediendo, que es en este momento. ¿Ves? Empiezas a pelear con el pasado o a tenerle un pánico al futuro que te lleva a estos estados de estrés y de ansiedad. Ansiedad, depresión, por ejemplo, también. Depresión, por supuesto. Exceso de pasado, ¿no? Exceso de pasado, nostalgia, exceso de pasado, preocupación, angustia, ansiedad, exceso de futuro. Ana Ruiz dice, 33 años con esto y ahora mucho peor, 25 años de medicina es ya adicción. Ese es, mi Ana, te mando un abrazo muy fuerte. Ese es el problema de este tipo de medicamentos. Te causan adicción, pero no te alivianan, te aligeran un poco el síntoma, pero no resuelven. Es por eso que es muy importante que tú sepas que tú tienes el control de tu mente, porque cualquier cosa externa únicamente va a adormecer el síntoma, pero hay algo dentro de ti que no se ha resuelto, y por eso tu cuerpo te sigue diciendo, voltéame a ver, hay algo más allá de esto. El cuerpo lo va a manifestar de alguna u otra forma, o sea, cualquier emoción que haya en el cuerpo se va a manifestar de una enfermedad o de una manera u otra, ¿no? De una manera u otra. Y en una enfermedad es... Exacto. Dice Antonio de Jesús, como alguien como Ana Ruiz puede autoayudarse y dejar de usar medicamentos, jamás no te voy a decir, tú ve con tu doctor y haz lo que tengas que hacer. Te puedo hablar desde mi experiencia, porque no me atrevería a decirte deja de tomar medicamentos o toma medicamentos. No tenemos esa autoridad física ni moral como para dar un tipo de consejo de esta índole. Pero yo te puedo decir que sí es posible, en base al testimonio de Eloy y del mío propio, controlar la ansiedad a base de entrenamiento mental, ¿ok? Lo que puede servir ahí también, que yo aconsejaría ahorita que dice él, que si puede dejar el medicamento. Yo lo que hacía era tomar... ¿bajar la dosis? ¿Test? Test de valeriana, existen muchísimos. Ahorita no recuerdo, porque ya hace tiempo que no los tomo, pero en aquel entonces tomaba valeriana, pasiflora, tumbabaquero. Hay varias hierbas que puedes tomar en lugar de las pastillas, que también tienen el mismo efecto calmante. Hasta donde sé, y no estoy segura, pero cuando ya tienes mucho tiempo tomando un medicamento, no lo puedes detener de la noche a la mañana. Tienes que ir bajando la dosis muy sutilmente. Pero eso fue lo que a mí me dijo mi doctor, porque cuando yo fui y le dije, deme lo que sea, pero necesito quitarme esto, me dijo, ok, y dije, deme medicamento para un mes únicamente como para descansar de esto, y me dijo, es que este medicamento no es así, te lo tienes que tomar un mínimo de 9 meses. Entonces ahí fue donde me dijo, tú sabes que esto es mental y tú sabes lo que hay que hacer. Tomé la última bocanada de aire y dije, sí puedo, ¿cómo no? Y lo seguí viviendo. No está padre, es algo, yo creo, gracias a Dios, espero que sea lo más fuerte que he vivido, pero fue mucho aprendizaje, porque ahora yo puedo compartirlo contigo y con mis clientes desde ya sé cómo le hice, y es puro... pararte
salirte del área del miedo y pararte en el área de la certeza y la fe y la conciencia de que esa voz no eres tú. Esa voz que te los está ocasionando y esa voz que te los está detonando y esa voz que te las está, que se está manifestando, no eres tú. Esa es una parte de tu experiencia humana, esa parte del ego, esa parte de tu falso yo que te tiene, que está identificado con tu cuerpo. Tú eres muchísimo más que eso. A ver, dice, mira qué bien, dice Ana Ruiz que cuando se quita las pastillas le dan estos síntomas del withdrawal que le dicen, el que cuando dejas no sé cómo se diga en español, de retiro, esos síntomas de que te quitas el alcohol o la pastilla o algo y te da como el síntoma de abstinencia, there you go. Y luego dice Melquiades Silva, dice yo dejé todas las pastillas y me siento mucho mejor. Ana Ruiz, wow, tengo que trabajar en mí misma. Hay muchas cosas que seguramente no están resueltas y las estamos adormeciendo con el medicamento. No dejes el medicamento hasta que te lo indique tu doctor o déjalo de una manera muy responsable. No quiero meterme en ese tema, pero evidentemente si el síntoma está presente es porque algo te está queriendo decir y lo que hacemos nosotros al automáticamente pensar en algún factor externo es evadirlo. No quiero resolverlo, no sé, yo únicamente me quiero sentir bien. Pero recuerda que te viene a decir algo, trae información que te estás negando a ver, porque muchas veces esa información puede no ser muy placentera, puede ser dolorosa, pero solo atravesando esa barrera vas a poder liberarla, ¿ves? Ok, déjame ver si hay otras preguntas. ¿Es recomendable medicamento homeopático? Es recomendable lo que a ti te funcione, lo que tú consideres que te funciona. Homeopático pues vienen siendo lo mismo, hierbas, ¿no? Lo que yo comentaba, que tomaba pasiflora y eso a mí me sirvió porque yo decidí no tomar pastillas, ¿no? Exacto. ¿Qué fue lo que tu reacción que tuvo el cuerpo con el medicamento? Te decía hace un rato que pues me sentía como zombie, me sentía como que no era yo, digamos, había emociones en mí, mi familia, todo para mí era como que no era yo, o sea, yo me sentía cuando me tomaba el medicamento como prácticamente como un zombie, sin sentimientos. Sí, se me quitaban los síntomas, pero a la misma vez no me daban ganas de nada, era como una apatía. Ajá, exactamente. Entonces yo dije, no, esto no es para mí, yo no voy a... Y sí, me seguí tomando ese medicamento, digamos, pero me lo tomaba como en días en crisis, que no podía yo solo, entonces sí me tomaba la pastilla para relajarme, pero también de la manera que yo me lo quité, porque yo leí, investigué todo eso, y ya yo dije, no, este medicamento es peor que cualquier droga que puedas encontrar. Entonces, y aparte, lo que yo leía y investigaba era que era muy adictivo. Y dije, no, yo no quiero estar tomando pastillas por mucho tiempo, ni por el resto de mi vida tampoco, porque lo que oía era que, pues que no se quitaba la ansiedad, y que investigué muchísimo yo sobre la ansiedad. También me di cuenta que había ansiedad buena, le llaman, dicen que todos tenemos ansiedad, todos experimentamos ansiedad en algún momento, y está la ansiedad buena y la ansiedad mala. La ansiedad buena, por ejemplo, puede ser, vas a tener una entrevista de trabajo, cualquier cosa. El estrés que dicen. Está, pero es buena, por así decirlo. Mala es cuando no hay una razón. Aparentemente no hay una razón. En la superficie. Sí. Entonces es cuando te da esos crisis y ataques de pánico y todo eso. Y te digo, yo así me la fui quitando poco a poco. El medicamento no fue como que de la noche a la mañana también. Ya dije, ya no voy a tomarlo. Por lo mismo de que quise hacer eso de quitármelo así de la noche a la mañana, pero te da eso que me decías, el síndrome de eso que comentaba la muchacha que dejó ahorita la pregunta. Te da el síndrome de abstinencia y te sientes peor. Y les voy a platicar por qué hay una explicación científica, el por qué, como dices tú, una ansiedad buena y una ansiedad mala. Yo le llamaría un estrés biológico y un estrés mental. El estrés tiene un propósito, el estrés no nada más viene, no lo vamos a hablar como el enemigo, el estrés también tiene una función. En inglés dicen que el estrés, tú puedes reaccionar con las 3 Fs, freeze, fly or fight, o sea, congélate, vuela o pelea. ¿Qué quiere decir eso? Si tú estás frente a un león
tú entras en estrés, ¿ok? Y ese estrés te va a hacer que o te paralices, o pelees, o salgas corriendo, ¿ok? ¿Qué sucede cuando tú entras en este estrés? Y eso yo lo aprendí del doctor Mario Alonso Puig, que me encanta, un médico gastroenterólogo y también del corazón, y bueno, egresado creo, era director de la clínica de Boston, bueno, una eminencia el hombre. Y dice, cuando tú estás en estrés, por ejemplo, estás frente al tigre, tu aparato, uno de los el sistema inmunológico necesita demasiada energía para poder funcionar, ¿no? Entonces, cuando tú estás frente a un león, lo que hace el sistema inmunológico es que se apaga, porque está dándote esa energía para que huyas o pelees. Cuando tú apagas tu sistema inmunológico, pues te vuelves vulnerable a las enfermedades, ¿verdad? Pero si estás frente a un león, lo que menos te preocupa es que te dé gripa. Lo único que quieres es correr. Entonces, de esa manera muy sabia, nuestro cuerpo, nuestra mente funciona el estrés. Esa es una forma de ayudarte. Aparte dice que toda la sangre que está en el estómago, en los órganos, alimentando a los órganos, se va a las extremidades. Deja de alimentar a los órganos en ese momento, yéndose a las extremidades para que puedas correr más rápido o pelear más fuerte. Te hace eso, es el síntoma que yo te decía que tenía, que me tensaba el cuerpo. Te tensabas, porque la sangre se empieza a irrigar a las extremidades para que tú puedas correr o pelear, ¿ok? Así es. Ese es el estrés biológico, es el estrés que tiene realmente una función específica. Pero el cuerpo no sabe cuando el estrés es biológico o mental. Si tú estás en el tráfico histérico, el cuerpo y el cerebro no sabe si estás frente a un león o no. Y empieza a hacer su función natural, biológica, que es apagar el sistema inmunológico y irrigar la sangre a las extremidades, y entonces tus órganos dejan de recibir esa sangre. Es que la mente no distingue, ¿no? No sabe distinguir entre realidad y ficción. Así es. ¿Ok? Entonces, si tú estás en el tráfico, estás con tu pareja, estás preocupado por pagar la renta, tú estás viviendo estrés y tu cuerpo lo está interpretando como que estás en peligro. Y el cuerpo, de manera natural, va a hacer lo que tenga que hacer para que tú estés bien, para que tú sobrevivas a esa situación, bajando la energía que consume el sistema inmunológico, vulnerable a enfermedades, y dejando de alimentar de sangre y nutrientes a tus órganos. Es por eso que dicen que la mayoría de las enfermedades se originan en el estrés, porque bajas tu sistema inmunológico y porque la sangre deja de tener abastecer a tus órganos como es debido. Hay una explicación científica, por eso es que el estrés o la ansiedad en algunos casos es positiva, porque también te da ese punch de lo que tienes que hacer para salir de una situación, o te viene con una historia ficticia que te hace atravesar por todo esto. ¿Cómo ves? ¿Habías oído de esto? Sí, algo había escuchado. Pues sí, digamos, algo que a mí me funcionó mucho y que se los puedo compartir aquí a tu público. Dale. Es de que, por ejemplo, si yo tenía miedo de ir a una tienda, por así decirlo, porque yo decía, voy a estar entre un montón de gente, voy a ver gente y porque me daba, digamos, en medio de la gente, de los ruidos, eso me disparaba la ansiedad, ¿no? Y no podía estar allí. Entonces, algo que aprendí a hacer es de enfrentar el miedo. Claro. De como que yo decía, bueno, si esto me da miedo, voy a hacerlo. Algo que le comentaba hace rato a tu esposo es de que yo no podía subirme antes al freeway. Me subía a la autopista y me daba muchísimo pánico. O sea, yo decía, me van a chocar, miraba los carros para un lado, para otro, y yo decía, no puedo ir a esta velocidad ni nada de eso, ¿no? Entonces, algo que yo empecé a hacer es, un día agarré mi carro de Pomona y aquí a Long Beach me vine manejando, que es pues, casi una hora, y yo sin haberme subido nunca. Entonces, algo que a mí me sirvió mucho es precisamente eso, digamos, de que si ustedes tienen miedo de ir a una tienda o de que les va a dar un ataque de pánico, yo lo que hacía era decía, venga ese síntoma, ¿qué es lo que me vas a hacer? Ya una vez que yo supe y que tomé conciencia que tenía y padecía ansiedad, ¿no? Era como de que no me vas a matar, ya sé que no me vas a matar, me vas a dar miles de síntomas, me vas a tensar los músculos, me va a dar mareos y todo, pero no me vas a matar. Entonces
es como que recobras tu mismo poder. La certeza, exacto. Y tomas confianza en ti mismo y dices, no, es que si mi mente me lo está creando, mi mente lo va a deshacer. Y pues algo que te digo que a mí me sirvió mucho es eso de que hacer lo que me daba miedo. Hay una frase de Alex Day, se llama, es un escritor, conferencista de México. Dice, haz lo que más temas y vencerás el miedo. Fíjate que a mí me pasó algo similar y les voy a decir, hay algo que nuestro cuerpo entra en trance porque nuestro cuerpo de alguna manera tiene memoria. O sea, lo que les explicaba en el programa de soltar, que cuando llega una emoción o algo que no identificas por qué o no te das cuenta por qué, es porque algo dentro de tu inconsciente está grabado que te detona esa memoria física, ¿no? En tu cuerpo. Yo a los 15 años, me parece, estuve a punto de ahogarme en el mar. Me metí con unos amigos y mi hermana y una ola muy grande nos arrastró hacia adentro y quedamos muy, muy lejos. Teníamos todo el día jugando con las olas. Era una playa donde había olas muy grandes, entonces teníamos todo el día jugando de pasarlas por arriba, pasarlas por abajo. Estábamos ya extremadamente cansados. Entonces, bueno, llega una ola enorme y nos chupa el mar. A la hora de que nos iban a rescatar una lancha, cuando nos agarramos de la lancha llega una ola y levanta la lancha, nos hacen que nos soltemos. Bueno, todo un trauma, ¿no? Yo desarrollé. Pero eso fue cuando yo tenía 15 años. El jueves cumplo 46, o sea, 30 años después, bueno, así, 30 años después, yo le decía a mi esposo, yo estaba en el muelle y yo veía las olas y sentía, nunca más me volví a meter al mar, pero yo sentía un nudo en el estómago de ver las olas desde arriba. Yo decía, ¿cómo es posible, si yo sé que aquí no me va a tocar una ola, que mi cuerpo entre en esta ansiedad por ver una ola? Y es donde en coaching le llamamos trance. Tu cuerpo empieza a manifestar algo que está grabado, una información que hay dentro de ti que no reconoces, pero tu cuerpo vive la emoción nuevamente. Entonces, yo dije, es que yo tengo que poder con esto. No, una vez me metí aquí en la playa en Manhattan y estaba los salvavidas ahí, una lanchita, ni siquiera el que está afuera, una lanchita salvavidas ahí cerquita. Yo dije, lo voy a vencer, me metí, mi cuerpo igual se empezó a tensar y yo, Mayra, pero si aquí está el salvavidas, no te va a pasar nada. No lo logré en ese momento. Dije, ok, no se trata tampoco de martirizarnos, se trata de que poco a poco y a tu paso. Lo que hice fue que me salí y dije, ok, no pude, era demasiado lo que me imponían las olas. En mayo estaba yo en Puerto Vallarta y dije, es que tengo que poder. Me intenté meter al mar y cuando vi las olas empecé a sentir cómo me paralizaba, ¿ves? Me paralizaba, yo decía, ok, también tengo que ser consciente de que esto puede ser contraproducente porque no voy a poder contar con mi cuerpo si algo, o sea, para nadar, me voy a paralizar allá adentro. Entonces me salí, dije, en otra ocasión será, mi hermano me vio y me dijo, ¿qué pasa? Le dije, y le conté la historia, ¿no? Me dijo, mira, ven, y me agarró de la mano. Entonces empecé yo a saltar así las olitas y en eso veo venir una ola grande. Yo me daba miedo cruzarlas por abajo porque aquella ola que nos arrastró no nos dimos cuenta, porque la cruzamos por abajo hasta que salimos y nos dimos cuenta dónde estábamos. Ya les había dado vueltas por abajo. ¿Sabes qué me pasó? Que cuando veo la ola grande y mi hermano me está agarrando la mano, me dice, por abajo, órale, ¿cómo vas? Digo, Dios mío, o sea, hágase tu voluntad. En ese momento como que solté el control, dije, ya estoy aquí, hágase tu voluntad. Me meto a la ola, me da vueltas la ola y ¿sabes qué sucede? Que así como tenía yo el recuerdo de lo fuerte que fue ese día, me viene el mundo de recuerdos de lo mucho que me divertía. Y empiezo a transmutar la emoción de un recuerdo negativo a un recuerdo positivo. La emoción es la misma, las mariposas en el estómago, pero la ato ahora a un recuerdo positivo. Y ¡pum! Haz de cuenta que desaparece el miedo. Como y que dije, volviste a vivir claro, porque tú, y esto es lo que pasa, la emoción es realmente un reflejo de tu pensamiento, ¿ok? Y tu cuerpo lo manifiesta. Si tú vas por ejemplo, en una montaña rusa y vas de picada, tú estás con esa sensación en el estómago de mariposas porque sabes que vas a caer
de picada o en el caída libre, el free fall que le llaman aquí, pero sabes que es un juego para divertirte. Entonces esa sensación no le tienes miedo porque te causa placer, ¿no? Sabes que te estás divirtiendo. Pero si tú estás en un paracaídas que no se abre, la sensación es la misma. Es la misma. La sensación física es la misma, pero en tu mente está, me voy a morir. Sí, Entonces, sí, como en el free fall o en juegos de caída libre, tú no tienes el pensamiento de me voy a morir, la sensación no la identificas como algo negativo. Pero en un paracaídas que no se abre, aunque sea la misma sensación, tú la estás identificando con me voy a morir y la emoción entonces se vuelve negativa. Cuando yo atravieso la ola, digo, claro, es que yo até la sensación de la ola a algo negativo. Cuando la atravieso y empiezo a revolcarme y empiezo a recordar lo divertido que era y por qué jugaba tanto, se transmuta la emoción y se hace algo positivo. Es algo que llamo yo darle vuelta a la tortilla. Claro, eso pasa que podemos tener ese control, recordar esa misma emoción, identificarla con algo que nos haya hecho feliz o Algo que nos positivo. haya gustado, en lugar de algo que nos haga infeliz. Y la emoción da un giro. Sí, así es. Comprobado, ¿eh? A ver, bueno, ya casi se nos acaba el programa. Vamos a ver, vamos a estar teniendo un taller para quien les interese de, ¿cómo se llama? Sobre todos estos temas. Les quiero, aquí en estos espacios es muy poco lo que les puedo dar, pero quiero por lo menos abrir la curiosidad de que ustedes se den cuenta que esto no es únicamente algo que sucede en base a lo que estudias, es algo que se practica, como Eloy lo hizo, es algo que si tú lo pones en práctica, realmente vas a ver el resultado. Pero créanme, ningún taller, ningún programa, ningún libro va a ser suficiente hasta que tú no hagas exactamente tu labor, tu tarea, tu trabajo interno. Entonces vamos a estar, hay muchas técnicas, muchísimas, incluso Eloy ahorita nos va a platicar, porque me acabo de enterar que es terapeuta, nos va a platicar una de las técnicas que él también usa brevemente, después haremos un programa un poquito más extenso sobre el tema, pero hay muchas técnicas que se utilizan para este entrenamiento mental. Voy a estar dando unos talleres aquí en Long Beach aquí en el área de Los Ángeles o de Orange County, todavía no sé muy bien, yo les voy a estar avisando, donde voy a darles realmente técnicas, herramientas que te vas a llevar a tu casa y que si tú las practicas, que son las que me han funcionado a mí y son las que les doy a mis clientes y que les ha funcionado mucho, les voy a estar diciendo muchas técnicas, muchas herramientas y estén al tanto. Dice el compa Mario, dice, me gustaría, perfecto, pronto les daremos la fecha. Luego Josué Zúñiga dice, ¿alguna vez les recomendaron cambiar su dieta alimenticia? Parte también de la agilidad mental es la comida que ingieres también, por supuesto. Bueno, hablando de comida, pues a mí algo que hasta el día de hoy me hace mal es la cafeína. La cafeína, o sea, la cafeína te dispara la ansiedad, así. Muchas Porque, cosas. bueno, mucha gente dice que la Coca-Cola también. Se pueden extender todo lo que quieran. Oh, ok. Ok, ahorita vamos a ver qué. 2 horas está bien. Ok. Mucha gente dice que la Coca-Cola también. En mi caso, la Coca-Cola no me hacía nada de eso, pero la cafeína, el tomar un café, cosa que no me pasaba antes de que me diera la ansiedad, ¿no? Y tomaba, o todavía tomo, ahora tomo café, pero descafeinado. Pero antes, si me tomaba un café, era como que empezaba con los síntomas, con los sudores, las palpitaciones. Empezaba a sentirme mal, entonces. El alcohol también es un ansiolítico. alcohol también. El alcohol también causa ansiedad y a mí me encanta el vinito tinto. Entonces ya sé que si tomo mucho vinito tinto me va a dar ansiedad, pero ya sé que es parte de una cuestión que ya no lo ato a una historia, vaya. Yo igual, yo no puedo tomar alcohol también. Digamos, sí tomo, a veces puedo llegar a tomar cerveza o vino tinto o algo así, pero de preferencia no tomo alcohol por lo mismo de que me causa ansiedad. Yo sé que me causa ansiedad. Y entonces mejor lo evito también. Sí. Oye, tenemos aquí dice Erika Lara, dice, tengo un niño de 4 años, ya no quiero sentir esto, ayúdeme. Erika, te recomiendo infinitamente que vayas al taller, no sé dónde te ubicas, ojalá estés aquí en el área de Los Ángeles o de Orange County. Si no, podríamos ver, estoy viendo la manera de igual y podemos también hacerlo online. Vamos a tener pronto informes sobre esto. Manuel Casares dice, sí, como no, aprender con ustedes, muchas gracias. Bessie Arteaga dice, la ansiedad a veces ataca cuando uno menos lo espera.
En mi caso tuve que ir al psicólogo y trabajar en la mente y lo sigo enfrentando. Es un trabajo diario, es un día a día. Yo, como dije, como leí, el 80% de la población mínimo experimenta ansiedad. Vivimos en un mundo que está muy acelerado. Entonces, no se trata de que te cures de la ansiedad, sino que te cures de lo que te la está creando, que es una mente errada o errónea o pensamientos incorrectos que no te están llevando a esa paz que estás buscando. Entonces, cuando la empiezas a manejar... Que tengas herramientas también, que tengas herramientas, tienes que tener esas herramientas que te lleve a esa paz que estás buscando, porque finalmente todos, absolutamente todos estamos en busca de la felicidad o la paz, ¿no? Entonces, esas herramientas te van a ayudar mucho. Melquiades dice, dejé la adicción de las pastillas, ok, de abstinencia, ya no tenía ansiedad, vivo una vida normal. También el ejercicio me ha ayudado mucho, evito tomar café, el alcohol, me altera el sistema nervioso, exacto, y por lo tanto sigue la ansiedad y ataques de... ok, perfecto. Muy bien, Melquiades está dándonos su opinión de cómo hizo él. Voy a tratar de enfocarme un poco en las preguntas para poder resolver alguna duda. Ok, o sea que sí tiene cura, como te digo, Angie, no es que la ansiedad sea algo que tenga cura, puede controlarse, yo diría, porque puede controlarse. Yo sigo teniendo cierta ansiedad, pero no es algo que detenga mi vida, o sea, no es algo que me frene como antes, que no la sabía controlar. Ahora si tengo un síntoma, me meto a la tina, me relajo, escucho música y sé que es únicamente un síntoma que algo me está viniendo a decir, ya sea que comí algo mal, que tomé algo mal o que estoy preocupada o estoy... Por el futuro. Acuérdate que aquí se trata de que todos estamos viviendo esta experiencia humana y que por mucho que yo sea coach y tú terapeuta, seguimos pasando por estas experiencias porque es parte del aprendizaje. Por eso estamos aquí, si no estuviéramos aquí, como siempre digo, nadie estamos sanados. No, si estuviéramos sanados, no estuviéramos aquí. Todos estamos en proceso de evolución y de sanación. No estuviéramos aquí experimentándonos como seres humanos, ¿no? Dice Erika que está en Monterrey. Bueno, algo se nos ocurrirá. Pero bueno, ahora quiero que me platiques, ya que nos dijeron que nos podemos extender un poquito más, si no hay problema con ustedes, porque Eloy no vive aquí muy cerquita, pero me estoy enterando de que practicas algo que se llama... Biomagnetismo. Biomagnetismo. ¿Eres terapeuta? Soy terapeuta, biomagnetismo y bioenergética. Y bioenergética. ¿Eso te ayudó con la ansiedad? Eso me ayudó bastante, fue como un antes y un después para mí con la ansiedad. Algo que me llamó la atención que decías hace rato es de que, por ejemplo, tú dices que la última vez que fuiste al doctor tenías ansiedad, ¿no? Iba en medio de una crisis. Con una crisis de ansiedad. Bueno, a mí me pasaba algo curioso. Yo iba y yo al entrar a un hospital, y todavía, digamos, entro a un hospital y yo entro en ansiedad. ¿Por qué? Porque tengo precisamente eso, atado la idea emoción de un hospital a un miedo a la muerte, por así decirlo, miedo al futuro, miedo a la muerte, porque la ansiedad también es como un miedo inconsciente a la muerte. Entonces, para mí es como que entraba a un hospital o todavía, pero ya lo controlo, ya digo, está bien, no hay problema, no me va a pasar nada y ya. Pero sí, yo empecé lo de los imanes, lo de las terapias de biomagnetismo, por lo mismo de que estaba pasando por ansiedad y todo eso. Entonces me dice, bueno, yo fui a hacerme una terapia, ¿no? Dije, bueno, ¿qué más da si no me sirve? Y yo me hice la terapia y cuando me hicieron la terapia, pues me sentí mucho mejor. O sea, a las 2 o 3 sesiones que me hicieron, yo me sentía totalmente diferente. Me sentía muy relajado, tomé también el control como sobre mí mismo, sobre mis emociones, por así decirlo. Empecé a hacer eso, de no creerme, eso que dices tú, que tú hiciste también, de no creerme todos mis síntomas. Por ejemplo, de que se sentía que traía acelerado el pulso y todo eso, y ya yo decía, bueno, no me va a pasar nada, no me voy a morir. Y empecé como de cierta manera, a reírme de los síntomas, y eso me empezó a ayudar también. También lo que hacen los imanes, y que yo hice y hago también las terapias, es de que reseteas, por así decirlo, o borras ciertas emociones que están en el cuerpo también, con los imanes. Es como, por ejemplo, tú tomas un imán
y lo pasas por una tarjeta de crédito o por un disquete, ¿qué es lo que pasa? Le borras la información. Le borras la información. Entonces lo mismo pasa con los imanes. Tú los pones, hay unos, le llamamos nosotros pares emocionales, y cuando tú los pones en ciertas áreas del cuerpo, borran esa información también. Oh, wow. Entonces también la resetea, entonces es otra manera me va a hacer una a mí de apoyarse. para luego se las platico cómo, porque nunca he tenido. Sí, alguna vez me hicieron algo con imanes, pero no tanto no era así. No era la misma. Bueno, hay diferentes terapias con los imanes. Eran unos imanes muy chiquititos, pero vi que los tuyos son grandes. Sí, hay de diferentes tamaños, pero también hay otra terapia que la llaman magnetoterapia. Esa es algo distinto. Aquí lo que se hace con los imanes es, haces un rastreo de la persona y lo que buscas buscas imbalances del pH en el cuerpo. Por ejemplo, a veces... El pH es el que regula la acidez. Exactamente, en la sangre, más que nada en la sangre y en ciertos órganos. Cuando tu cuerpo, tu sangre está muy ácida, muy alcalina, le das paso a que entren virus, bacterias, parásitos, hongos. Entonces lo que haces con los imanes, que una vez que impactas los pares, porque digamos aquí son pares, aquí pones un polo positivo y un polo negativo. Entonces cuando tú haces eso, matas a esos hongos, esos virus, esas bacterias, esos parásitos al regular el pH. Digamos, se regula el pH y se mueren, se van esos virus, hongos, parásitos, bacterias. Entonces así es como funciona. Y a nivel emocional también hay pares emocionales que son para ansiedad, depresión, obesidad, para trabajar ciertas emociones. Es que es mucho, todas estas técnicas y herramientas, les voy a decir cuál es la clave. La clave es que te abras a recibirlas, porque si tú vas a un taller o vas a una terapia o vas a cualquier de este tipo de cosas, incrédulo y no, posiblemente en ese momento te resuene algo y te abras, pero si te vas con el juicio de que esto no sirve, esto es una payasada, no estás abierto, no va a haber acceso. Tiene tanto un terapeuta, un coach, tiene que tener permiso tuyo para poder accesar. Claro, si tú vas a un taller es porque ya estás dándote un permiso, pero claro, tienes que ir con tu mente abierta a que esto puede ser una herramienta que estás buscando, esto puede ser para ti o no. Pero a lo que voy es que muchas veces escuchas a la gente que dice, ay, eso no funciona. Bueno, no funciona para ti porque no estás abierto y a lo mejor por ahí no es tu proceso, por ahí no es tu camino. Pero tú has visto en tu persona que esto funciona, por lo tanto te dedicaste a hacerlo, que es mi caso con el coaching. Yo cuando vi que me funcionó a mí dije, claro, te funcionó a ti directamente. Sí, me funcionó, pues, como te digo, también el cambiar de mentalidad y decir, pues, tomar el control, yo digo, otra vez de ti mismo, de tus emociones, y saber que, por ejemplo, la ansiedad no te va a matar. Y te digo, ya con lo de los imanes también yo empecé a mirar muchos resultados que yo dije, los resultados que yo miré cuando a mí me hicieron la terapia, yo dije, yo tengo que dedicarme a eso, yo tengo que aprender, porque de tanto que me gustó y de tanto impacto que tuvo en mí, ¿no? Porque fue algo lo que realmente me funcionó, aparte de enfrentarme al miedo y enfrentar mis emociones y todo eso, pero sí fue algo que me cambió, o sea, un antes y un después. Otra de las cosas que nos causó curiosidad es que los dos teníamos un problema de rodillas, ¿no? Yo fui diagnosticada de artritis en las rodillas hace 9, 10 años, en ambas rodillas, y cuando el doctor me dio el diagnóstico se me acercó así como, híjole, es que tienes en las dos, pero me dijo cara como de... Y me dio a entender que en 10 años prácticamente iba a dejar de caminar, o sea, ahorita ya no debería de estar caminando. Es tanto lo que me creí el diagnóstico, tanto que evidentemente mi vida la empecé a vivir alrededor de este diagnóstico, cosa que mi marido me dejaba. Yo no tenía ni 40 años, tenía 35 años. Mi marido me dejaba, ¿sabes qué? Te voy a dejar aquí en la tienda en la entrada por tus rodillas. ¿Me pasas eso para no? Es que por mis rodillas. Ya todo, dejé de hacer tantas cosas por mis rodillas, por mis rodillas. Me metí tanto en la historia que realmente mis rodillas estaban fatal. Hasta que empecé este proceso que me lo replanteé y dije, bueno, tanto le he dado poder a esto que está regulando mi vida. Está realmente
estoy viviendo alrededor de mis rodillas, ya no funcionan ellas para mí, ya funciono yo para ellas. Y empecé a trabajar eso, empecé a buscarle un significado distinto y ahora uso tacones, bajé de peso, bajé una cantidad importante de peso, empecé a trabajar mucho en no identificarme con las rodillas. Sigue el dolor de repente, pero no es algo, conozco mis limitaciones, no estreso a mi cuerpo en el grado de decir, no, sí, voy a brincar 30 metros, no. Pero no lo veo como un limitante más, lo veo como que pues es algo que está por resolverse, algo que tengo que resolver, pero ya no le doy la importancia que le daba y se me quitó muchísimo. En tu caso, tú también. Sí, en mi caso hace como 8 años fue que empecé con un dolor de rodilla, ¿no? Fui a que le llaman aquí hiking, ¿no? Fui a una caminata con unos primos y unos amigos, fuimos. Y cuando yo regresé, fue una caminata, pues sí, algo pesada, por así decirlo. Fue como de 2 horas más o menos. 2 horas de ida, 2 horas de regreso, ¿no? Y cuando yo regresé con dolor en mi rodilla derecha. Y yo decía, bueno, pues me lastimé, caminé mucho porque no me había caído ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, dije, yo creo que por lo mismo que caminé bastante, forcé más mi cuerpo, más de lo que debía, y pues ahora traigo el dolor. Pero pues así duré como unos 3 meses, yo creo. No se me quitaba el dolor. Y fui con un quiropráctico. El quiropráctico también me dice, es que ya no tienes líquido en tu rodilla, me dice. Porque la rodilla, yo hacía este movimiento, me tronaba muchísimo la rodilla, y me dijo él también me hizo la prueba, ¿no? Y me dice, es que no tienes líquido en la rodilla, dice, está muy desgastado tu cartílago y que no sé qué tanto. Y yo dije, ya me recetó unas pastillas de glucosamina, que era prácticamente lo que me estaba dando, y me lo estaba vendiendo como oro. Píldora mágica. Ah, sí. Entonces hice eso y pues yo seguía igual, ¿no? Entonces decidí ir con un experto a Guadalajara. Y con ese experto que fui, le platiqué lo que me había dicho el quiropráctico y todo de ahí del pueblo donde yo soy. Y ya me dice, no, es que eso no puede ser. Me dice, eso le podría pasar a una persona que tenga 80 años o más, pero tú estás muy joven, me dice, tú no puedes tener eso. Y pues sí, en aquel entonces yo tenía como 23 años. 23, 24 años, entonces pues no. Entonces este señor me hizo varios estudios y pues todo estaba bien, digamos, me mandó a hacer radiografías y todo, y pues me dice, todo aparentemente está bien, me dice. Y ya entonces yo dije, bueno, no sé qué es lo que está pasando, pero ya en ese tiempo yo empecé a meterme en lo de biodescodificación. Entonces empecé a leer cositas aquí y allá, y yo dije, bueno, pues tiene un poco de sentido lo que ahí dice, porque ahí leí que decía que cuando todos los problemas de rodillas, de codos, dicen que son de inflexibilidad, por ejemplo, que tú no eres flexible ante la vida, de ante arrogancia cosas. Y de tanta cosa. Entonces, en ese tiempo, mis papás se habían venido para acá, para Estados Unidos, nomás quedaba mi mamá y mi hermano el más chico. Entonces, ellos iban a venir para acá, y pues yo ya había venido antes y todo, pero ya estaba, ya como quien dice, ya tenía como casi 5 años. Y pues estaba trabajando por una empresa que vende internet, y entonces pues no me iba bien, pero no me iba mal, digamos, ya estaba acostumbrado. Entonces, aparentemente yo creo, ¿no? Pero inconscientemente, ahora me doy cuenta, ahora que lo digo y ahora que lo pienso, digo, es que no, es que por precisamente todo eso era lo que me causaba mi ansiedad y mi dolor también, porque entonces ellos se vienen, ¿no? Y me dicen, bueno, ahora tú también te vas a ir. Y yo no me voy a ir, yo decía, yo no me voy a ir, yo estoy aquí estoy a gusto. Y pues, de cierta manera yo estaba muy cerrado, ¿no? De no tomar consejos, ni oír consejos, ni cambiar mi mentalidad. Entonces, una vez que yo cambio esa mentalidad y digo, ok, ya me voy a ir, voy a tratar de nuevo, a ver cómo me va, ¿no? Y llego aquí y como a los
2 meses todavía me dolía mi rodilla, me dolía. Me empecé a trabajar y me dolía la rodilla. Y yo dije, bueno, ¿y cómo voy a trabajar si me duele la rodilla, no? Pero llegó un punto donde, te digo, en 2 meses, no supe a qué hora se me quitó mi dolor. No supe en qué momento se me desapareció ese dolor. Simplemente yo dije, ¿dónde está mi dolor? O sea, ya yo me lo buscaba y ahora me lo busco y no, o sea, ya mi dolor se fue totalmente. Y no fue que tomé nada, no hice nada. O sea, en ese entonces no estaba yo tomando ningún medicamento ni haciéndome terapia, no, digamos, no me ponía los imanes en ese entonces ni nada. Entonces yo dije, pues no. Pero ahora lo veo que fue que cambié de mentalidad, por así decirlo, porque cambié esa inflexibilidad, tomé esos consejos y yo dije, bueno, ya estoy aquí, ya ahora voy a ver, o sea, ya como que solté ese control de... Y con esto me voy a quedar, que bueno, gracias por eso, porque voy a tratar un programa sobre el control. Precisamente te rendiste al presente, te rendiste a lo que hay, lo que es, empezaste a amar lo que es, empezaste a vivirlo y desde ese lugar soltaste el control y tu cuerpo también se relajó. Pero no quiero cambiar de tema porque hoy estamos hablando de ansiedad. Pues muchísimas gracias, Eloy. Pues gracias tengo aquí, dice Liz Ponce, dice, ¿qué terapia usó el señor? Biomagnetismo. Biomagnetismo. Reina Pérez dice, tengo 2 hijos con gota, ¿qué me recomienda? Recuerda que no somos doctores, no podemos recomendarte ningún tipo de la terapia, de tratamiento más que lo que nosotros hemos experimentado, que es más bien qué estás viendo tú en tus hijos que te tiene a lo mejor con ansiedad. Si tú estás interpretando algo, eso en tus hijos como algo que te está quitando la paz, a lo mejor sería bien que tú también te dieras espacio para checar dentro de ti qué significado le estás dando a eso. Y tus hijos, pues llevarlos al doctor y ver o a un homeópata o algo, lo que a ti te resuene. Sí, o igual con alguien que haga biodescodificación o biomagnetismo. Dale tus datos, por favor, si alguien quiere contactarse contigo. Bueno, en mi Facebook me pueden encontrar como Elohim BG o mi número de teléfono es 626-956-7461 para aquí el área de Estados Unidos. Está etiquetado en el promocional que lancé, está etiquetado tu nombre, por si la gente te quiere contactar, porque está medio difícil escrito. El nombre que tengo ahí en mi pero Facebook. Lo tengo etiquetado en el promo que lancé hoy sobre el programa. Sí, me pueden contactar ahí en mi Facebook o en mi WhatsApp también con el número que di, 626-956-7461. Ok, para terapias de biomagnetismo. Pues muchas gracias, Eloy, por aceptar la invitación, y más en Navidad, el 25, y muchas gracias también aquí a mi querido Jonathan Hurtado, que también vino a ser parte de este equipo técnico que me hace estas maravillas de luces y todo, para que uno se vea más joven. Nah. Pero bueno, recuerden, para cerrar el programa, que la ansiedad no es otra cosa más que una alerta que tu cuerpo te está queriendo decir algo. Hay una información que no has accesado dentro de ti que evidentemente está ocasionando un estrago en tu cuerpo, un síntoma, pero lo mejor que puedes hacer para la ansiedad, si es tu decisión tomar medicamento, eso es completamente cada quien, pero que no dejes de indagar qué es lo que te viene a decir, porque aunque no parezca que es algo, un regalo, recuerda que no suceden las cosas que queremos, sino las cosas que más nos convienen para que nosotros podamos desarrollarnos y evolucionar y descubrir realmente quiénes somos. Pero bueno, muchísimas gracias, buenas noches nuevamente. Gracias. Y nos vemos la próxima semana. Les digo exactamente qué día vamos a lanzar el programa, porque es 1 de enero. Y no sé si vamos a tener programa el martes o el miércoles, pero les estaré informando del tema y del día y la hora. Muchas gracias por conectarse a todos, muchísima gente. Gracias. Buenas noches y que tengan un bonito resto de la semana.